El 24 de marzo de 1976, en Argentina, comenzó la última dictadura militar, que fue la más larga y cruel de la historia. El golpe de Estado contra María Estela Martínez de Perón comenzó cuando las Fuerzas Armadas ocuparon las sedes principales del poder político, estaciones de radio, etc. Ahora, después de lo ocurrido, se le comunicó a la población que asumía al gobierno una junta militar, que fue integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Lagosti. Proceso de reorganización nacional, así se autodenominó el nuevo régimen dictatorial. Durante la presidencia del general Videla, se puso en marcha un proyecto que pretendía reorganizar la nación. ¿Cómo lo hicieron? Se impuso un régimen de terror que apelaba a la desaparición de personas, la tortura y el asesinato. También esta dictadura se implementó un plan económico neoliberal que perjudicó a la industria y a los sectores populares. Bueno, yo voy a hablar del proyecto fundacional. La Junta Militar declaró caducos los mandatos del presidente y los gobernadores, disolvieron el Congreso y las legislaturas provinciales y también removió a los integrantes de la Corte Suprema. Esto significaba el fin del Estado de Derecho y la imposición de un régimen de facto. La dictadura militar se propuso un proyecto fundacional en el cual pretendía un orden político en el que las Fuerzas Armadas tenían un papel protagónico en la toma de decisiones. ¿Y cómo llegar al fin de eso? Bueno, se debía llevar adelante un plan de reforma económica y de disciplinamiento social que favorecía a los sectores más concentrados de la economía y eliminara toda forma de disidencia. Los objetivos del proyecto fundacional eran la restauración de los valores esenciales de la nación, entre lo que se llaman la moral cristiana, la tradición nacional y la dignidad del ser argentino. Otro objetivo era la vigencia de la doctrina de la seguridad nacional para eliminar la subversión. Otro objetivo era la promoción del desarrollo económico bajo el control del Estado y la ubicación internacional en el mundo occidental y cristiano. Como fin de último, se planteaba la posterior instauración de una democracia republicana, representativa y federal. Política económica del proceso. Los golpistas de 1976 contaron con el apoyo de los sectores capitalistas más poderosos de Argentina. Consideraban que se debía acabar con la economía basada en la producción industrial destinada al mercado interno. El gobierno militar designó ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Oz, un representante del liberalismo muy vinculado a los organismos financieros internacionales. Martínez de Oz organizó un equipo de técnicos como el secretario de Hacienda Juan Aleman. Se encargaron de diseñar un plan que actuó. El 2 de abril de 1976, Martínez de Oz presentó su programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina. Los objetivos de este plan, en corto plazo, era dominar la inflación, la deuda externa y la recesión. Según el ministro, la meta fundamental era lograr una economía de producción que reemplazara la economía de especulación, dominante hasta ese entonces. Para frenar la inflación, Martínez de Oz anunció un descenso del salario real y la eliminación del control de los precios. Como consecuencia, el poder adquisitivo de los trabajadores disminuyó notablemente. La aplicación del terrorismo de Estado fue fundamentalmente para asegurar esas políticas económicas. También se estableció la disminución del gasto público, la reducción del personal de la administración pública, la privatización de las empresas del Estado, que no llegaría a aplicarse, y la recuperación de la recaudación tributaria. Hablando sobre las críticas del plan económico, fueron que los objetivos principales de Martín de Oz no se cumplieron, ya que la inflación y la recreación fueron en aumento y la reforma financiera demostró que la política económica no se centraría en la producción, sino en la especulación. Estas condiciones llevaron a que se generalizaran las críticas al plan económico. Después, otra crítica es que las organizaciones corporativas se pronunciaron a favor de la gestión política, pero no rechazaron la administración económica. Luego también, a fines de 1978, se reconoce que se había superado la inflación y que existía recesión industrial y deterioro salarial. También, por otra parte, la Iglesia dio a conocer un documento en que se expresaba su preocupación por la situación social derivada de la aplicación del plan económico. Y por último, la oposición sindical
se pronunciaron abiertamente en contra de los efectos de la política económica. Entonces los sindicalistas organizaron en abril de 1979 la primera huelga contra el gobierno militar de Martínez de Hoz, que logró mantenerse en el cargo gracias al apoyo de Jorge Videla. Toca hablar de la crisis financiera del 80. A fines del 79 hubo claras señales del fracaso de la política financiera. A principios del 80, la caída de la campaña financiera Promosur e inmediatamente cayó la del Banco del Intercambio Regional. Dieron comienzo a una crisis financiera. Esto afectó a los grupos beneficiados de los años anteriores. Para detener este proceso, el Banco Central intervino en 3 bancos importantes, como por ejemplo el de los Andes, el Banco Odone y el Banco Internacional. Bueno, a la suma de otros bancos más, pero no tan importantes. También se desató una ola de pánico entre los inversionistas y el equipo económico decidió conceder la garantía oficial. Ahora me toca hablar de la relación de la sociedad. Bueno, al asumir la primera junta de gobierno militar, luego del golpe al gobierno de María Estela Martínez de Perón, se emitieron una serie de comunicados a la población en general, específicamente a los medios de comunicación se refería. El comunicado número 19 del 24 de marzo del 76, los medios de comunicación serían reprimidos con reclusión por tiempo indeterminado. Se difundían imágenes correspondientes o a asociaciones ilícitas o a grupos dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Al referirse a actividades subversivas, entran dentro de las mismas un universo muy grande e específico, dado que la subversión se refería a valores diferentes a lo que promovían las autoridades militares. Desde el simple hecho de no permitir pasar canciones que hagan referencia a valores distintos o critiquen a los militares. La relación que había entre la sociedad y los medios de comunicación era que ninguno podía mostrar una idea distinta a lo que pensaban los militares, porque si no iban a ser reprimidos o hasta ejecutados por los mismos. Y la mirada extranjera, de lo que vimos, era que la prensa extranjera fue embajadora de una campaña anti-Argentina. Europa y Estados Unidos se oponían a ella. La entrevista se la hice a mis papás, les pregunté cómo fue la dictadura y cómo la vivieron ellos. Y me dijeron que por el contexto latinoamericano es como que estaba muy normalizado el hecho de que los militares tomen el poder cuando el gobierno no funcionaba. Y acá en Argentina, aunque el país ya venía muy mal económicamente y peor socialmente, cuando los militares toman el poder, no es que logran solucionar todo, pero como que entran en una meseta. Pero igual no funcionó del todo, ya que los militares no estaban preparados para llevar adelante un país. También contamos con la participación de la abuela de Pilar Rebolledo, que tuvo la amabilidad de contarnos su experiencia como profesora en la época de la dictadura. Nos explicó cuáles fueron los objetivos principales del plan económico de la época, en el cual fue el ministro de Economía José Martínez de Hoz. Uno de estos objetivos fue reducir la intervención del Estado en la economía, siguiendo las reglas del neoliberalismo. Es así que comenzó el congelamiento de salarios, eliminó el control de precios, redujo los aranceles a las importaciones y subió los impuestos. Fue una época donde el dólar estaba muy barato y eso favoreció los viajes al exterior y las compras de artículos importados. Hasta llegaron a conocernos por la frase "dame dos". El país aumentó mucho la deuda externa y los estratos sociales más pobres se empobrecieron aún más. También se fundieron algunas fábricas nacionales, ya que era más barato comprar los productos en el exterior. Gladys, la abuela de Pili, tuvo la amabilidad de recomendarnos una película llamada Plata Dulce, la cual refleja con mucha fidelidad aquellos momentos de la economía argentina.